Listo, ok. Bueno, un saludo a todos los que nos van a ver desde la casa. De verdad, anhelamos que nos estén acompañando. No saben de lo que se están perdiendo. Pero un saludo y un abrazo a todos los que nos van a ver mañana o después a través del canal. Ok, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias, capítulo 6 del Evangelio de Juan. Vamos a recordar, yo siempre, saben, he empezado a descubrir que es bueno repasar algunos detalles y creo que voy a tomarme el tiempo para hacerlo. Bueno, ya lo he hecho, ustedes se han dado cuenta que lo hago casi constantemente las últimas semanas, y es porque lo que estamos aprendiendo, lo que estamos escuchando es muy importante. Es muy importante para ustedes y muy importante para mí. Y cada vez que yo hago este ejercicio de hacer este repaso de los puntos más importantes que vimos, pues yo lo entiendo más. Tengo la oportunidad de ampliar el concepto o ampliar el principio o ampliar esta verdad en mi corazón, y estoy seguro que si sucede esto conmigo, lo mismo va a suceder con ustedes, y esto será extraordinario para todos. Listo, entonces Roger, leamos para recordar algunos detalles, versículo 28 y 29 del capítulo 6 de Juan. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que le envió. Ok, necesito que presten atención a ese detalle de qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. ¿Por qué? Ok, por una sencilla razón. Dios, les expliqué la semana anterior, que Dios de una manera sobrenatural, y esto es así, increíble, Dios mueve, Dios pone en nuestro camino, Dios mueve el corazón de alguien que usted... No puedo creer. Bueno, Vini, le encargo que ore para ver si no llueve más fuerte. Les decía que Dios mueve el corazón de las personas y las pone en nuestro camino, ¿sí? Las pone en nuestra dirección, nos hace coincidir o cruzar sus vidas con las nuestras. Sí, esto es algo que Dios hace. Y les decía que esto es maravilloso porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero este proyecto de Dios, ¿sí? Este proyecto de Dios de poner en nuestras manos, ¿sí me escuchan? Sí, todavía no es tan fuerte, ¿verdad? Ok, cuando ya nos escuche, me avisan para yo no tener que esforzar tanto la voz. Les decía que este proyecto, ¿cuál? Es un proyecto de Dios, pero este proyecto a través del cual Dios nos confía el destino eterno de una persona, es algo que yo no puedo entender, ¿sí? Pero, y además, escuchen, no solamente confiarnos el destino eterno de una persona, sino además, darnos la oportunidad de servirlo. Esto es algo todavía más extraordinario. Y les recuerdo, gracias, Vine, estás volando. La oportunidad de servirlo. Me refiero a hacer un servicio, a trabajar para Dios. Jesús está respondiéndole a los judíos, les está diciendo, ustedes no tienen que hacer nada más que una cosa, no son obras. La obra de Dios es que crean en mí, ¿sí? Ok, lo vamos a ir entendiendo mejor. Pero les decía, además de tener la maravillosa oportunidad de salvar las almas, tenemos este maravilloso proyecto de trabajar para Él, de servirlo, que es uno de los grandes temas de este capítulo 6. ¿Y por qué les digo esto? Porque no va a haber nadie que les pida cuentas, por lo menos no mientras estemos
en esta estancia temporal. Nadie nos va a pedir cuentas. Es más, el único conflicto que ustedes y yo vamos a tener es el conflicto con nuestra conciencia. La conciencia de ustedes y la mía nos va a hacer conscientes de si estamos viviendo o no de la forma correcta. Pero, escuchen, porque tengo que decirles esto. Eso sí, todos nosotros los creyentes, todos los que hemos vuelto a nacer, todos un día sí vamos a tener que dar cuentas. ¿Oyeron? Ok, pero no para condenación. Yo no estoy hablando de cuentas para ver si resultamos condenados o para ver si resultamos salvados. No, dar cuentas, no estoy hablando, o más bien, dar cuentas no tiene nada que ver con el juicio final. ¿Sí? El juicio final es algo que no está en el futuro de un creyente. Ya no está. La condenación no está en el futuro nuestro. ¿Oyeron? La persona, de paso, les recuerdo, la persona que abra sus ojos en ese lugar, los abrirá allí únicamente para ser condenada. Nada más. ¿Sí? Los creyentes no vamos a ir a ese juicio final. Pero, repito, sí somos responsables por la forma en la que ustedes y yo administramos este proyecto que Dios nos confió. Este proyecto que Dios puso en nuestras manos. Así que este pasaje dice que ustedes y yo tenemos que ser conscientes de que hay un proyecto eterno. Escuchen, esto es muy importante. ¿Sí? Hay un proyecto eterno por el que ustedes y yo debemos trabajar. Es una maravillosa oportunidad para servir a Dios, pero un día vamos a tener que dar cuentas por esto. Y dice la Biblia, Dios compara este proyecto, en este pasaje, lo comparan con un alimento. ¿Sí? Y es un alimento que además satisface. ¿Sí? Así es que Jesús les dice, trabajen por la comida que a vida eterna permanece. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado de esto? Dios además menciona también en el pasaje que ya vamos a recordar, además menciona que es Dios el que da el proyecto. ¿Se acuerdan? La semana anterior no voy a entrar en tantos detalles, pero hablamos de los talentos. ¿Se acuerdan? Y les dije que Dios es el que da el talento, es Dios el que lo da y es Dios el que lo desarrolla. Este proyecto es de Dios, esta obra es de Dios y es Dios el que la impulsa. Nosotros nada más tenemos que vivir de la forma correcta y creerle. ¿Sí? Ok, repito entonces, el pasaje menciona que es Dios el que da este proyecto y les dije algo que es muy importante y quiero invitarlos a ser parte de esto. Dios, a aquellas personas que quieren servir a Dios, a todos aquellos que sueñan con este proyecto de ganar las almas, a todos ellos, a todos los que quieren servir, Dios les va a conceder todo el deseo, todos los anhelos, todos los sueños y peticiones que hay en su corazón. Todo. Me refiero, va a equipar a ese hombre o a esa mujer con todo lo que necesite para cumplir con este proyecto. ¿Sí? Todo. Es más, cuando empecemos a ver la respuesta de Dios, ustedes se van a dar cuenta de que Dios va a responder más allá de lo que ustedes y yo alcanzamos a entender. ¿Sí? Ok, además de esto, les decía que Dios compara este proyecto con un alimento y que ese alimento satisface. Dios lo compara con un sustento, con alimento, un alimento que verdaderamente llena el alma. ¿Sí? Vuelvo y repito, lo único que satisface es vivir para Cristo. No hay otra cosa que satisfaga. No hay otra cosa que llene el alma. Es un alimento que satisface, es un alimento que calma la sed de la vida. Hacer discípulos, multiplicar. Recuerden, venimos dejando atrás este concepto de la multiplicación de los panes que tenía que ver con que Dios nos estaba invitando a poner en sus manos esto que parece poco o casi nada, 5 panes y 2 peces, nuestra vida, ponerla en sus manos para que Él pueda multiplicarlo. ¿Multiplicar qué, Alex? Muy sencillo. Todo lo que está ocurriendo hoy en sus vidas, todos los milagros que Dios está operando hoy en sus corazones, eso es lo que Dios intenta
multiplicar en otros. ¿Sí? Eso es discipular. Compartir lo que Dios está haciendo en el corazón de ustedes con otros y que esos a su vez lo puedan hacer con otros. ¿Oyeron? Y así poder llevar este mensaje hasta el último hombre, hacer discípulos, servirle. Ese es el proyecto. La vida, hoy vamos a ver este detalle con más profundidad. La vida necesita de ciertos condimentos para poder ser disfrutada. ¿Sí? La vida no se puede disfrutar solo por vivirla. No vayan a pensar que el día de mañana Dios añade a sus vidas unos cuantos años más y ustedes ya van a tener la oportunidad de ahora sí disfrutar sus vidas. No existe. Esto no funciona así. ¿Oyeron? Hoy ustedes y yo vemos a la gente prácticamente encarcelada en una rutina agobiante. ¿Sí? Que no trae ninguna satisfacción. Eso es lo que hoy estamos viviendo. ¿Por qué? Porque las personas no han descubierto lo que verdaderamente satisface. ¿Y saben qué es lo que verdaderamente satisface? Lo que verdaderamente satisface es la conversión, nacer de nuevo, entregarle nuestra vida a Cristo. Es lo único que satisface. No hay otra cosa. Pero una vez, ahora sí, vuelvo a las obras, una vez que ustedes y yo le entregamos nuestra vida a Cristo de una forma sobrenatural, cuando Él ya está dentro, Él nos empieza a mover, nos empieza a impulsar en la dirección de la necesidad de las demás personas. ¿Sí? Yo no sé cuánto tiempo, ¿se acuerdan? Vimos esto. Se los voy a recordar, yo no sé cuánto tiempo más tengamos para vivir en esta tierra, no sé cuánto. Les dije que hoy no hay, ustedes hoy prenden el televisor, se paró, ¿no? Sigo, ok. Ustedes hoy prenden la televisión y ya no hay programa que no hable de que este planeta está en problemas, ya no hay. O sea, esa es una noticia de todos los días. ¿Sí? Y les dije, les hablé de aquella entrevista que yo escuché, pudo haber sido hace unos 15, 20 años ya, eso fue hace muchísimo, donde había un periodista entrevistando a un científico que escribió un libro, y el periodista le dijo a este hombre, a ver si entendí bien, le dice el periodista al científico, a ver si entendí bien. Lo que usted quiere decir en su libro es que si hoy no dejamos de hacer, y citó todas aquellas cosas que hoy ustedes y yo estamos haciendo, que están destruyendo este planeta. Le dijo aquel hombre, si hoy, a ver si entendí, si hoy dejáramos de hacer todas estas cosas, si dejáramos de contaminar, si dejáramos de gastar este combustible que calienta la tierra, si dejáramos de hacer todo lo que está destruyendo nuestro planeta, tendrían que pasar, dijo el periodista, entre 60 y 100 años para que la tierra empezara otra vez a recuperarse. ¿Es así? Y el científico le dijo, sí, es así. Entonces el periodista le dijo, ok, entonces no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque nadie, absolutamente nadie, va a cambiar la forma en la que hoy está haciendo las cosas. Y les dije que posiblemente algo ocurra, algo cambie, pero no en la medida o en la magnitud del cambio que nuestro planeta necesita para recuperarse. Así es que por esto les digo que la realidad es que no sé cuánto tiempo más nos quede. ¿Y por qué digo esto? Porque yo no sé verdaderamente no sé cuántas oportunidades, y esto es algo, escuchen, a ver si logro transmitirles el mismo peso. Esto es algo que hoy tiene una dimensión diferente en mi corazón. ¿Sí? Yo no sé cuántas oportunidades más tengamos para servir a Dios. Ya no sé. Acaba de pasar fiesta de trompetas y estamos aquí. Y créame
que el hecho de que la iglesia no fuera arrebatada, no significa que Dios cambió el plan. No, Dios no cambia sus planes. La fecha en la que Él va a regresar por la iglesia está definida. Así es que esto significa, lo único que esto significa es que cada vez nos queda menos tiempo para servirlo, menos oportunidades. Así es que por favor escuchen. A ver, voy a decirles algo. Ustedes y yo nos hemos acostumbrado, bueno, hay mucha gente nueva, pero yo sé que los viejos me van a entender. Ustedes y yo nos hemos acostumbrado a oír y a oír y a oír una y otra vez estas cosas. Las hemos oído durante años. Pero este pasaje, a ver, ¿cuántas veces han ustedes leído el Evangelio de Juan? No me respondan. Posiblemente muchas. Es más, posiblemente muchos de ustedes se sepan algunos pasajes completos de memoria, mejor que yo incluso. Pero, si prestan atención, aquí no dice si se lo saben o no se lo saben. Aquí dice, y por eso les digo que presten atención, aquí dice si ya hemos tomado o no la decisión de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Eso es lo que aquí dice. No es si ustedes si lo saben o no se lo saben, si lo han oído o no muchas veces. Porque les tengo una noticia por si no lo sabían. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás es temporal, es pasajero, es inútil. Se va a gastar por el uso y no se lo van a poder llevar. ¿Oyeron? Nada nos vamos a llevar y el día que lleguemos a la presencia de Dios, ninguno de nosotros le va a poder decir a Dios, a ver, perdón Dios, yo no sabía, no soy responsable, a mí no me metas en ese grupo, yo no sabía que era responsable de un proyecto. ¿Sí saben que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él? Bueno, quiero que sepan que aquí está Dios. Así es que Él es uno de los que está ahí sentado escuchando esta enseñanza. En ese momento que ustedes levanten su mano y le digan a Dios, le digan a Jesús, yo no sabía de ese proyecto. Jesús les va a decir, a ver, yo estuve en aquel lugar maravilloso, en la casa de Doña Mari, estuve allí, presente en aquella enseñanza del capítulo 6, ¿te acuerdas? Jesús el pan de vida. Les va a decir fecha, hora, todo. Yo estuve allí presente cuando escuchaste esta invitación a trabajar para mí. ¿Oyeron? 6:28, Roge, leámoslo un momento, por favor. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Ven? Lo que siempre pensamos, cada vez que ustedes y yo escuchamos una frase así o una expresión así, ¿saben qué es lo que pensamos? Pensamos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué cosas tengo que hacer yo para agradar a Dios? ¿Sí? Y en este pasaje, en el que sigue, la respuesta de Jesús es extraordinaria, es impactante. ¿Saben por qué? Les voy a recordar por qué. Porque la vida cristiana, toda la vida cristiana, todo el accionar de la vida cristiana está basada en una sola cosa. O sea, si ustedes quieren ver a Dios haciéndose real a sus vidas, si ustedes de verdad quieren ver a Dios engrandeciéndose delante de sus ojos, lo único que tienen que hacer es creer. Eso es todo. El accionar de la vida cristiana, toda la dinámica de nuestra relación con Dios se basa en una sola cosa, creerle. Eso es todo lo que Dios pide. Es todo. Cuando ustedes le creen, por ejemplo, les cité un ejemplo, les dije, cuando ustedes escuchan en la Biblia que hay algo que Dios prohíbe, que hay algo que Dios no quiere que ustedes hagan, y ustedes lo creen, si hay algo que Dios prohíbe, es porque Él sabe que afecta mi relación con Él. Así es que por eso lo prohíbe. Si yo creo en eso, si yo lo apropio, si yo lo hago mío, si yo decido creerlo, entonces les voy a decir qué es lo que va a pasar. No volverá a ocurrir en sus vidas. No volverá a suceder.
¿Por qué? Porque de allí en adelante estoy absolutamente seguro, ustedes van a empezar a acudir a Dios y le van a pedir a Dios que le den en esa área en particular la victoria que ustedes necesitan. ¿Sí está claro? Les decía que me había tocado hablar con algunas personas que me preguntan específicamente qué hacer en una situación. Y yo les he dicho con mucha ilusión qué hacer en aquella situación. ¿Y saben qué ha pasado? Absolutamente nada. No sirvió de nada mi consejo. De nada. ¿Saben por qué? Porque no creyeron. No creyeron que lo que acababan de escuchar de mi boca era lo que tenían que hacer. Creyeron que había otras formas, creyeron que había otros recursos, creyeron que podían hacerlo diferente. Y especialmente cuando hablamos de la forma de cómo debemos comportarnos. Y fue cuando les hablé acerca de todos estos, los mayores problemas que ustedes y yo hemos tenido en nuestra vida, que están relacionados con lo que ustedes y yo guardamos en el corazón. ¿A qué me refiero? Me refiero a enojos, resentimientos, amarguras, malos tratos, humillaciones. ¿Les suena? Todas estas cosas que ustedes y yo guardamos en el corazón, escuchen, porque esto es muy triste. Por favor, presten atención. Esto que algunos de ustedes o que muchos de ustedes han vivido en mayor o en menor grado, ¿sí? O que les ha afectado en mayor o en menor medida, detrás de todas estas actitudes o de todas estas conductas extremas está esto que acabo de mencionar: odios, resentimientos, amarguras, enojos, menosprecio, falta de respeto. Detrás de estas reacciones o pasiones desordenadas, insostenibles, detrás de esto están todas estas cosas que acabo de mencionar. Cuando una persona empieza a descubrir, cuando una persona que es presa de esto, empieza a descubrir que ya no puede controlar su temperamento, que explota con mucha facilidad, entonces, ¿saben qué es lo que pasa? ¿Saben qué es lo que sucede? Esto ocurre porque no le ha permitido a Dios profundizar, no le ha permitido a Dios ir profundo al corazón y arreglar lo que está mal. No se lo hemos permitido. Y esto es lo que quería decirles, que es muy triste. Si ustedes y yo no le damos la oportunidad a Dios de arreglar eso en el corazón, escuchen, ya ni siquiera piensen en que van a ser útiles en las manos de Dios. No, olvídense de eso. Eso nunca va a ocurrir. Pero vamos un poco más allá. Hay algo que sucede. Ustedes y yo empezamos a dejar de ser conscientes de las necesidades de los que están alrededor nuestro. ¿Sí? La persona que tiene amarguras, resentimientos, enojos, toda esta lista que cité, todo este tipo de cosas, es una persona que no ve la necesidad de los que lo rodean. Esto es algo que esta persona hace cada vez peor. ¿Sí está claro? Ok, ¿cómo salir de allí? Entonces, la única forma para salir de allí es de la misma manera que hicimos cuando ustedes y yo le entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Se acuerdan de ese momento? ¿Qué hicieron el día en que ustedes se convirtieron? ¿Se acuerdan? Les voy a recordar algunos detalles. Ustedes se acercaron a aquella persona que les hablaba de Cristo y le dijeron: ¿qué tengo que hacer para que Dios cambie mi vida? Dime qué hago. Y aquella persona nos empezó a guiar y nos dijo algo muy importante que se nos olvida súper fácil y rápido. Nos dijo: no tienes que hacer absolutamente nada. No es necesario hacer nada. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que apropiar. Solamente tienes que recibir lo que Cristo hizo por ti. Cuando hagas esto, Él entra y va a cambiar tu vida. Eso es todo lo que hay que hacer. No tienes que hacer nada. Y
Un ejemplo de esto es que ustedes y yo, hasta la fecha, nos sorprendemos. Todos los días nos sorprendemos de que, no habiendo hecho nada, Dios nos haya dado victorias tras victorias, tras victorias. Dios nos haya llevado de triunfo en triunfo en triunfo. ¿Oyeron? Ok, entonces, repito, solamente hay una cosa que tenemos que hacer, no importa cuántos años tengamos en Cristo, ya olvídense de eso, no importa cuántos años, solamente hay algo que es lo más importante y es la clave, y es creer. ¿Sí? Si hoy ustedes se levantaron, por ejemplo, si hoy ustedes se levantaron, si esta mañana se levantaron, y lo primero que hicieron fue dirigirse a Dios, al entender quiénes son ustedes, al entender que ustedes son sus peores enemigos, si lo primero que ustedes hicieron al entender esto fue buscar a Dios, acercarse a Dios, acudir a Dios para que Dios les diera la victoria que iban a necesitar, ese día, se los aseguro, ese día tendrán éxito. Ese día Dios los impulsará a vivir de la forma en la que Él necesita que ustedes y yo vivamos. Así es que, ¿qué es lo que intento decir? Bueno, no pierdan de vista este principio. ¿Cuál? La vida cristiana depende de lo que ustedes y yo decidamos creer y se mantiene por fe. ¿Sí está claro? Así que manténganse creyendo. Nuestra fe va a ir creciendo. Nuestra capacidad para creerle a Dios va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque cada día Dios se hace real a nuestra vida. Cada día Dios es más tangible. Cada día Dios es más real. Y esto aumenta nuestra confianza en sus promesas, en las que Él nos ha dado. Pero debemos mantenernos en aquellas que nos llevaron a conocerlo. ¿Oyeron? Ok, por eso, les recuerdo algo. El libro de Colosenses, Pablo le dice a los colosenses, escuchen, de la misma forma en la que ustedes recibieron a Dios, de la misma forma en la que ustedes recibieron al Señor, de la misma forma manténganse viviendo para Él. Es exactamente esto que les acabo de decir. ¿Ustedes se acuerdan qué fue lo que ustedes le ofrecieron a Dios aquel día? Cuando le entregaron a Cristo sus vidas, ¿se acuerdan qué fue lo que le ofrecieron? Nada, más que una sola cosa. Era, y es muy poca cosa de paso, nuestra vida. Y se la ofrecieron para que Él la transformara, la rescatara, la transformara, la condujera y la guiara y la pudiera usar. ¿Sí? Ok, no olviden entonces que esta es la obra de Dios. Les pregunto, los invito a soñar con esto. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar las almas que hoy viven sin Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una sola cosa, creerle. Eso es todo. Creer que es Él el que nos puede dar estas almas. Solamente eso. Cuando digo esto, yo sé lo que está pasando por sus cabezas, porque cada vez que yo lo digo, lo mismo, la misma idea asalta mi mente. ¿Saben cuál es? A todos nos cuesta trabajo creer esto, es lo que intento decirles. ¿Por qué? Porque ustedes y yo no creemos que Él lo pueda hacer. No lo creemos. ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Saben cuándo? Me escuchen, porque aquí es donde necesito voluntarios. ¿Cuándo va a hacer Dios este milagro de multiplicar sus vidas? Cuando ustedes, o entre ustedes, Dios encuentre unos cuantos, no tienen que ser todos. Dios quiera que fueran todos. Pero cuando Él encuentre algunos cuantos que le puedan creer, eso es todo. Que crean que Él lo puede hacer, ¿sí? Pero si ustedes y yo seguimos argumentando que esto es imposible, si ustedes y yo seguimos pensando que hay que primero cambiar 1000 cosas, lógicamente nadie se va a salvar. Así Dios no va a poder intervenir. Pero si acudimos a Él y confiamos en Él, entonces vamos a ver a Dios haciendo su obra.
A ver, ¿pasará de la noche a la mañana? Posiblemente no. Posiblemente no vayamos a ver esto de la noche a la mañana, pero esto va a pasar sin duda alguna cuando los creyentes creemos que Dios puede hacer este milagro. ¿Cuál? Reproducir nuestras vidas. ¿Oyeron? Multiplicar lo poco que es nuestra vida, casi nada, 5 panes y 2 peces, y multiplicarlo para alimentar a una enorme multitud. Tenemos que creer que Dios es poderoso para hacer todas estas cosas. Así es que quiero recordarles algo. La persona que hoy vive en sus corazones es nada más y nada menos que el creador del universo. Yo no sé si ustedes creen esto. No sé si lo entienden. Pero es el creador del universo. La persona que creó el universo hoy es la persona que mora en sus corazones. Y ustedes y yo cometemos con mucha frecuencia el error de acercarnos a Él y de decirle que no podemos creer que Él pueda salvar las almas. No lo podemos creer. Y es verdad, tengo que confirmarles algo. Esto es verdad. Si ustedes y yo no creemos que Él pueda hacer este milagro, difícilmente Dios lo vaya a hacer. Difícilmente. ¿Recuerdan a Jesús en Nazaret? ¿Se acuerdan de esa escena cuando Jesús regresa a Nazaret y se topa con aquellas personas con las que Él creció de niño, con las que Él conoció de niño? ¿Se acuerdan? Yo me imagino esa escena donde todos se acercaban a Él y le decían, pero si tú eres Jesús, te conocimos desde niño. Ya saben, qué grande que estás, 33 años ya, wow, ¿cómo estás? Aquí están tus hermanos, tus hermanas, tu papá, tu mamá, pero ahora no sales con que eres el Mesías. Ahora no sales con que eres Dios. ¿Se imaginan? Dice la Biblia que Jesús se fue de Nazaret sin hacer un solo milagro por la incredulidad de todos los de ese pueblo. ¿Sí? No pudo hacer lo que Él quería, y Dios siempre ha querido hacer todo lo que se ha propuesto y ha planeado en el corazón de cada uno de ustedes, pero nuestra incredulidad no se lo permite. Así es que, vuelvo y repito, vamos a profundizar en este tema de creer. Vamos a creerle para alcanzar los grandes retos. ¿Sí? Ok, volvamos entonces. Volvamos a la historia. Cuando Jesús dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, lo que les estaba diciendo es, ¡tarán! Soy yo, el que tienen enfrente. Ustedes tienen que creer en mí. ¿Sí? ¿Qué es lo que ustedes y yo pensaríamos que tendría que suceder en ese momento? Mínimo que se doblaran las rodillas y cayeran al suelo temblando. Yo pensaría que eso es lo mínimo, que entendieran la propuesta, que todo el panorama se hubiera aclarado delante de ellos y ellos digan o hubieran dicho, ahora sí entendemos, ahora sí todo calza, ahora sí todo tiene sentido. Pero ¿qué creen ustedes que pasó? Les voy a decir qué fue lo que pasó, y es sumamente triste. En ese instante se manifestó la incredulidad de toda esta multitud que está con Jesús. La mayor expresión de la incredulidad de este auditorio que tenía Jesús se manifestó en ese momento. La gente se dirige a Él y le dice, a ver Jesús, ok, ¿se trata de que creamos en ti? ¿Es así? ¿Se trata de que te entreguemos nuestra vida y nuestro corazón? ¿Es así? Entonces, dinos, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Sí? Guarden eso allí en el corazón, porque este es el tema que vamos a empezar a desarrollar durante las semanas que vienen. ¿Es necesario ver para creer? ¿Sí? Ese es el tema. Ellos le dijeron, a ver, ok, Jesús, ¿qué señales son las que haces? Dinos qué es lo que haces para que veamos y te creamos.
No entendieron. Ellos no habían entendido, recuerden, no habían entendido cómo llegó a Capernaum. Esta multitud que en este momento está acompañando a Jesús es la que salió de Tiberias al sur del mar de Galilea y ahora están al norte en Capernaum. No todos los 10,000, pero sí una enorme mayoría que fue testigo de aquel milagro. ¿Sí está claro? Y no entendieron el milagro. No solamente la multiplicación de los panes y los peces, sino además cómo la tempestad, cómo caminó él sobre el mar, cómo calmó la tempestad y de una forma extraordinaria, cómo llegó aquella barca hasta la orilla del lago. 25 kilómetros de Tiberias hasta Capernaum y llegó en un instante. ¿Sí? Ellos no entendieron cómo habían llegado a Capernaum. Sabían que había ocurrido un milagro, eso sí, pero no sabían, no entendían el milagro, no lo estaban enfocando de la forma correcta. Y posiblemente los discípulos ya habían compartido o ya habían contado a todos lo que había sucedido. Ustedes se imaginan, no, yo no puedo imaginarme a estos hombres compartiendo este evento, diciendo, no, ustedes no saben la tempestad que se levantó en alta mar, ustedes no saben lo que sucedió. Ustedes se imaginan, por ejemplo, pueden imaginarse a Pedro. Pedro era especial. Ustedes saben, ustedes y yo llegamos a casa a contar todas las cosas que vivimos durante el día. ¿Saben que Pedro estaba casado? ¿Sí sabían eso? Y además de que estaba casado, su suegra vivía con él. ¿Sí sabían eso? Por eso fue que Pedro creció tanto. Yo me imagino a Pedro, escuchen, yo me imagino a Pedro cuando regresa a Capernaum. Pasa aquella noche, pasa la tormenta, todo aquel milagro, ver a Jesús caminando sobre las aguas, todo aquello pasa, llega a su casa temprano por la mañana y se topa con su esposa y le dice, amor, no te puedes imaginar lo que sucedió hace unas horas en la noche en el mar de Galilea. Y empieza aquella historia, una tempestad, no te imaginas, pensábamos que nos íbamos a morir, pensábamos que nos íbamos a hundir. ¿Y sabes qué hizo Jesús? Bueno, no estaba en la barca con nosotros. Primero nos dejó que nos adelantáramos y nos alcanzó después, pero Él no estaba. Empezó a caminar en medio de la tempestad sobre el mar. ¿Sí? Parecía, o nos pareció a todos, un fantasma. Pero como yo era Pedro, o yo soy Pedro, yo le dije a Jesús que si realmente era Él, que si realmente era Jesús, Él tenía que llamarme y hacerme andar sobre el agua. Yo me imagino a la esposa. Y adivina qué, me llamó. No, y adivina qué, me bajé de la barca en media tempestad, ¿saben cuánto tiene de profundidad el mar de Galilea? 40 metros. No, sí, 40 metros de profundidad. Es súper profundo. Me bajé de la barca, caminé sobre el mar, pero me empecé a hundir. No sé si esta parte la contó. Seguro le dio vergüenza. Me empecé a hundir y Él, Jesús, extendió su mano y me sacó adelante. ¿Vieron? Y cuando me subió a la barca, escuchen, porque aquí está el otro milagro. Cuando me subió a la barca, prácticamente en un instante, no me di cuenta cómo, la barca se desplazó a una velocidad tan extraordinaria que ya estábamos en la otra orilla. Eso es lo que dice el pasaje, por si lo quieren leer. No nos habíamos dado cuenta y ya estábamos en la ribera de Capernaum. Esto que acabo de decirles ya lo sabía toda la humanidad de ese lugar, ¿sí? Ya todo el mundo hablaba de este y del milagro, por supuesto, de la multiplicación de los panes y los peces. Pero lo más curioso es que las personas que están en este momento hablando con Jesús, las personas que vieron los milagros, que están en este momento hablando con Él, le refutan, le contradicen su planteamiento. Le van a exigir una
señal verdadera. ¿Sí? Acaban de ver todos estos milagros y le están demandando una señal. ¿Vieron el milagro? A ver, ¿qué es lo que intento decir? Lo que intento decir es que todos estos milagros, todos estos prodigios y señales sobrenaturales confirmaban el único propósito de estas señales y prodigios, era confirmar que ese que andaba allí era Dios. Pero ellos lo vieron y no lo están creyendo, lo están contradiciendo, le están demandando otro tipo de señales. ¿Qué intento decir? Que el hombre cuando no quiere ver, no ve. Hay personas a las que ustedes y yo hemos tenido la oportunidad de compartirles nuestro testimonio. Y cuando terminamos de explicarles qué fue lo que sucedió, qué fue lo que Dios hizo en nuestra vida, en nuestro corazón, cómo nos convertimos, cómo dejamos atrás aquel desastre de vida, nos vuelven a ver y nos dicen, wow, eso es un milagro. Y sí, efectivamente es un milagro extraordinario, claro que es un milagro, pero agregan, te felicito por vos. Qué bárbaro. No sé qué fue lo que hiciste para que te fuera tan bien, pero es de admirar lo que has hecho. Ese cambio de vida es perfecto. Era lo que necesitabas. ¿Sí me explico? ¿Saben por qué dicen esto? Porque se quedaron solamente con el milagro. El milagro hay que aceptarlo. No solamente contemplarlo. Había que enfocarse en el milagro de otra forma. Ellos, al contemplar la multiplicación de los panes, se enfocaron mal en el milagro. Vieron detrás de aquel milagro solamente una forma de satisfacer una necesidad. Solamente vieron la oportunidad para que Dios los ayudara, no para que gobernara en ellos ni cambiara sus vidas. Por eso lo estaban viendo mal, se estaban enfocando mal, tenían que verlo de otra manera. Había que dejar de ver el milagro y tratar de ver las cosas de otra forma. Jesús les dijo unos versículos atrás, ya lo pasamos, ustedes me buscan, pero es porque no vieron las señales, es porque yo les di pan y saciaron su hambre, pero no porque vieron las señales, a eso me refiero. Ustedes me buscan no por las señales, sino por el pan que les di. Se enfocaron en el beneficio del milagro, ¿oyeron? Y no en lo que Dios quería hacerles entender, cambiar sus vidas, gobernar sobre sus vidas. Ok, vamos a ver entonces qué fue lo que pasó en este momento con la gente. ¿Por qué? Porque esto es increíble. Además de la incredulidad, ¿cuál incredulidad me refiero? A esta. No se me duerma, Dago. ¿Está con frío, no? ¿No? Ok, todavía no. Yo ya tengo un hielo aquí en la espalda. ¿De qué incredulidad me hablo? Bueno, en la escena, en el pasaje es muy fácil entenderlo, pero hoy ¿cómo se manifiesta esa incredulidad? Bueno, con estas expresiones, por ejemplo, la gente dice, es que la Biblia ya está pasada de moda, no está vigente. La Biblia es un libro escrito por hombres. La Biblia está llena de contradicciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fue escrita por hombres, etcétera. ¿Saben? Lo que siempre dicen, que de paso sabemos que son mentiras. Gracias, doña María. Que de paso sabemos que son mentiras. De paso, esto, para que lo tengan presente, son argumentos detrás de los cuales las personas se esconden para justificar la forma en la que viven. Eso es todo. Pero ellos saben que son mentiras. Ok, así que cuando Jesús respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, entonces ellos le respondieron de esta forma, versículos 30 al 31, Roge. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ustedes se pueden imaginar, a ver, a mí me da risa cuando digo esto, ¿a quién se le ocurre? Este es el auditorio.
Es el auditorio que Jesús tiene y esta es la respuesta del auditorio, ¿sí? ¿A quién se le ocurre traer como ejemplo a la generación del desierto? ¿A quién? Yo no entiendo. Yo no entiendo en qué estaban pensando estos hombres. ¿A quién se le ocurre traer como ejemplo a la generación del desierto? En la historia, escuchen esto, en la historia de toda la humanidad no ha habido una generación más obtusa, más incrédula, más necia que esta generación del desierto. ¿Oyeron? Es decir, esto es lo que intento decir, o lo que él les está intentando decir. En este momento, ellos le dicen, a ver Jesús, para que podamos creerte, para que podamos creer en ti, queremos ver milagros de a de veras. Es lo que le están diciendo. No, olvídate, no queremos ver una simple multiplicación de panes, no es ese el tamaño del milagro que queremos ver. No una caminadita sobre la tempestad en el mar, no tampoco, no un calmar los elementos, el mar y el viento, tampoco queremos eso, queremos algo más serio, algo más permanente, algo más constante. Y llamaron a la generación del desierto. Ok, pusieron el ejemplo de las personas, escuchen, porque si hubo una generación que vio, o sea, repito, les recuerdo, el principio ¿es necesario ver para creer? Si es necesario ver para creer, esta generación del desierto vio todo lo que quiso y no creyeron, ¿sí? Ellos llaman a estas personas que vieron, que experimentaron todos los milagros que jamás generación alguna ha vivido. La generación del desierto. Pero no creyeron. Se les olvidó a estos que están llamando a esta generación, que esa generación no creyó. Nunca ha habido una generación que haya vivido más experiencias sobrenaturales que esta, la generación del desierto. Es más, vea lo que es no tener siquiera una idea. ¿A qué me refiero? Voy a explicar esto, a ver si logro darme a entender. Cuando ustedes y yo, cuando la gente, en realidad es cuando la gente está frente a la Biblia, la gente piensa, sí, no olviden la escena, estoy haciendo un paréntesis nada más. Ellos están frente a Dios, al Creador del universo, ¿sí? Jesús. Cuando ustedes y yo, cuando la gente en general está frente a la Biblia, la gente piensa que está frente a un libro cualquiera. Y esto no es cierto. Está delante de Dios. ¿Sí? Aunque no se den cuenta. Aunque la persona no sea consciente de que está delante de Dios, la persona no sabe que está delante de Dios, está delante de Dios. ¿Cuándo se da cuenta de que verdaderamente está delante de Dios? A ver, ¿cuándo es que reacciona? ¿Cuándo es que descubre que está delante de Dios? Bueno, cuando por ejemplo ustedes y yo nos sentamos con esa persona y le pedimos que lea. Y lee y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, y en ese momento ustedes y yo nos hacemos a un lado, nos quitamos de la escena y esa persona se descubre frente a Dios. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y en ese momento, ya estando delante de Dios, Él es absolutamente responsable de si abre o no la puerta de su corazón. Pero todo el tiempo que una persona está escuchando, leyendo, exponiéndose a las palabras de este libro, a una enseñanza bíblica, todo el tiempo está delante de Dios. No olviden eso. Así es que ellos, este grupo no se daba cuenta de que estaba delante del Creador. Estaban delante de Dios y pensaban que con estos argumentos tan pobres, tan inútiles, tan limitados, iban a poder confundir o desvirtuar, robarle el valor a esta propuesta de fe que Jesús les está haciendo. ¿Cuál? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la propuesta de fe que están intentando desvirtuar. Ellos creían, en otras palabras, ellos creían que necesitaban esa ayuda constante
y sobrenatural que recibió aquella generación del desierto. Y es verdad, no me refiero a que necesitaban esto, es verdad que el pueblo de Israel caminó por el desierto. Y voy a recordarles algunos detalles. Les voy a decir cómo era el caminar por el desierto. No sé si conocen la historia, supongo que sí. Dios hizo, escuchen, Dios hizo del desierto un hotel 5 estrellas. No, ni siquiera Las Vegas. Olvídense de Las Vegas. Ustedes en Las Vegas, además de que todo ahí es una copia o una mala reproducción de las cosas originales, pero ustedes salen de un hotel y se asan allá afuera. No, aquí no. Dios hizo un hotel 5 estrellas. Traten de imaginar, vamos a tratar de imaginar lo que Dios hizo en el desierto. Cuando ellos empezaron a caminar de manera sobrenatural, escuchen, para los que no conocen la historia, de manera sobrenatural aparece una nube sobre toda esta multitud. Les recuerdo, fueron 600,000 los que salieron de Egipto y alcanzaron poco más de 2 millones durante esta travesía por el desierto. 2 millones de personas, aparece una nube que cubre a esta multitud en el desierto y la temperatura, para los que saben, es agobiante en el desierto. Al aparecer la nube, la temperatura se templa. ¿Oyeron? En el momento en que el sol empieza a ocultarse al final de la tarde, aquella nube, de una forma sobrenatural, empezaba a cambiar su apariencia. Dejaba de ser una enorme nube y se convertía en una torre de fuego, en un enorme calefactor. Y la temperatura, que llega a 0 grados por la noche en el desierto, se volvía a templar. ¿Sí está claro? De tal forma que en el momento en que te salías de aquella nube, entonces quedaba expuesto al calor del desierto durante el día o al frío de la noche durante la noche. Ellos vivían esto todos los días y lo vivieron por 40 años. ¿Sí? Después les dio hambre. Entonces Dios le dijo a Moisés: Moisés, diles a ellos que mañana voy a hacer que caiga alimento del cielo sobre ellos. Y decía Moisés pensaba, posiblemente pensó, Dios, ¿cómo vas a alimentar a 2 millones de personas aquí en el desierto? No hay lugar ni siquiera donde sembrar. Y no podemos esperar a que nazcan las cosas. Nadie se imagina, ¿qué quiero decir con esto? ¿Sí se pueden imaginar el problema en el que está Moisés? ¿Cómo vamos a alimentar 2 millones de personas? ¿Cómo vamos a llevar el Evangelio a 5 millones de personas que hay en este país? ¿Cómo le vamos a hacer? Somos 20 y pico. ¿Cómo le vamos a hacer? Nadie, escuchen esto, nadie se imagina lo que Dios puede y va a hacer. Cuando Jesús le dice a Felipe, en la historia al principio, le dice, Felipe, ¿tienen hambre? ¿Qué vamos a hacer? Y Felipe le dijo, Jesús, ni 200 denarios, ni con 200 denarios, que no los tenían porque era una cantidad enorme de dinero. Es más, ni siquiera habían panaderías tantas como para suplir un pedazo de pan para todos. Pero dice el pasaje que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y le preguntó solo para ver qué tan bien parado estaba Felipe, qué tan convencido estaba, qué tanta fe tenía. Nadie se imagina, ustedes y yo no nos imaginamos lo que Dios puede y va a hacer con sus vidas, en sus vidas y a través de sus vidas. Pero siempre vivimos cuestionando a Dios. Y ese día, escuchen, ese día Dios hizo descender alimento del cielo. Pero hay un problema, hubo un problema, siempre hay un problema. El alimento descendió, ¿sí? Descendió pan del cielo, a eso vamos, son los versículos a los que vamos. Por eso estoy contando la historia. Pero
este alimento que descendió del cielo no era lo que ellos esperaban. No era lo que ellos deseaban, porque ellos estaban habituados, escuchen, ahora sí van a entender. Yo siempre leía esto y yo decía, ¿para qué mencionar los puerros, las cebollas y los ajos y toda todos estos condimentos? ¿Saben por qué? Precisamente para esto que les voy a explicar. Esta nación, este pueblo, estaba habituada a comer comida sazonada, con picantes, con sabores fuertes. Y eso era lo que más le reclamaban a Moisés y por lo tanto a Dios. Y le decían, Moisés, extrañamos las cebollas, extrañamos los puerros, extrañamos los ajos, todo aquel condimento en la comida que comíamos cuando estábamos allá en Egipto. Eso es lo que extrañamos. Y Dios hace descender un alimento, escuchen, Dios hace descender un alimento que ellos no se imaginaban. Estoy hablando de ustedes, por si no se han dado cuenta. Estoy hablando de nosotros. Estoy hablando de este alimento y de dónde venimos. ¿Sí? Ok. Dios hizo descender ese alimento. Ellos nunca pensaron en un alimento así. Nunca. ¿Sí? Cuando ustedes y yo volvemos a nacer, este es uno de los más graves problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque no nos imaginamos que Dios va a hacer un trabajo o una obra como Él piensa, no como nosotros pensamos. ¿Sí está claro? Y el trabajo que Dios hace, lo hace a través de este libro. Todo lo que Él hace, lo hace a través de su palabra. No hay otra forma a través de la cual Dios interactúa con nosotros. No existe. La Biblia, a partir del día en que le entregamos a Él nuestra vida, la Biblia se convierte, Él espera que se convierta en ese alimento. ¿Sí? En este alimento, ¿qué es lo que hace? Es un alimento especial, es un alimento que nutre, es un alimento que desarrolla nuestra relación con Él, es un alimento que le permite a Dios hacerse real a nuestras vidas, es un alimento que le permite a Él traer consuelo, aliento, es un alimento que le permite a Él guiarnos, orientarnos en este desierto por el que vamos caminando. ¿Sí? ¿Sí está claro? Ok. Bueno, vuelvo entonces. El ejemplo que pusieron las personas que hablaban con Jesús era el peor que pudieron haber puesto o el peor que podían poner. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estuvo siempre, constantemente insatisfecho. Siempre fue así. Siempre hubo queja, siempre hubo incredulidad, siempre hubo desobediencia con todo lo que Dios había planeado para ellos. Nunca estuvieron satisfechos. Y esto, el no estar satisfechos, escuchen, el no estar agradecidos con lo que Dios ha determinado para nuestra vida, provoca una profunda frustración e insatisfacción. ¿Sí? No estuvieron satisfechos con el maná. No lo estuvieron. Así que, ¿qué creen que pasó? Tampoco estuvieron satisfechos con el pan del cielo. Pero ya no me refiero al maná, ahora me refiero al verdadero pan del cielo, ese que está allí en la cena, que se llama Jesucristo. No estuvieron de acuerdo con Él. ¿Saben qué pasó en el desierto un día? Voy a devolverme para retomar un detalle. Tenemos tiempo. Dice el capítulo, a ver si lo buscamos, Roger. Quiero recordar este detalle. Vamos al libro de Números, capítulo 21, versículo 5. Números 21, 5, por favor. ¿Qué dice? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto?
pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Exacto. Llegaron con Moisés ese día y le dijeron que estaban hartos del maná, estaban fastidiados de aquel pan del cielo. ¿Saben cómo era este? ¿Sí saben cómo era el maná? ¿Sí saben? Les voy a explicar. En la mañana, lo que confirma las bajas temperaturas en la mañana, todo el campamento estaba lleno, amanecía con un rocío. ¿Sí? Todo el campamento se cubría de un rocío. Era como un hojaldre. ¿Sí? Se secaba. Al ir aumentando la temperatura o el calor del día, este rocío se empezaba a secar y adquiría esta contextura hojaldrada. ¿Sí? Se iba fortaleciendo, iba adquiriendo esta forma como de un pan, como de un hojaldre. Y ese era el alimento que Dios había preparado para ellos todo el día. Y Dios lo había preparado para que los recogieran cada mañana. Y tenían que recoger lo suficiente para un día, no para dos. Si recogían para dos se ponía malo. Pero un día llegó la gente con Moisés y le dijo: Moisés, estamos hasta acá de este maná. Ya no lo queremos. Y Dios dijo: perfecto, está bien. Si están saturados de mis cuidados, escuchen, porque esto es muy importante para ustedes y para mí como creyentes. Dios les dijo: si ustedes están saturados de mis cuidados, entonces van a tener que disfrutar del desierto. ¿Y saben qué? Dios permitió que el desierto mostrara su cara, su verdadera cara. ¿A qué me refiero? Muchas veces ustedes y yo no apreciamos la vida que Dios nos ha dado. Ustedes y yo no apreciamos la vida maravillosa que Dios nos ha dado en Cristo. No lo hacemos. No de la forma correcta. Solo la semana pasada, algunos de ustedes me hablaron de 2 personas cercanas que se suicidaron. Solo la semana pasada, 2. De lo que yo me di cuenta. ¿Sí? Ustedes no saben cuánta gente en este momento cambiaría toda su vida por un segundo, solo uno, de la paz en la que ustedes viven, de la plenitud, el gozo, la satisfacción que ustedes y yo hoy disfrutamos. Solo un segundo. Es más, solo cambiarían toda su vida por esa conciencia en paz que ustedes y yo adquirimos el día en que supimos que fuimos eterna e incondicionalmente perdonados. Estarían dispuestos a cambiarlo todo por esto. Ustedes no saben cuánta gente en este instante está pensando en quitarse la vida. No lo saben. ¿Cuánta gente está pensando hoy que no hay ninguna razón para vivir? Es más, ¿a cuánta gente se le está deshaciendo en las manos su vida? ¿Sí? Mientras nosotros transitamos por este mundo, que de paso tengo que decir que sí, efectivamente este mundo es horrible. ¿Sí? Yo tengo que decirlo así, es feo. A veces se pone feo, es un lugar incómodo. La realidad es que la vida está mal, la gente está mal. ¿Sí? La gente, el hombre hoy necesita ayuda. Y ustedes y yo, escuchen, ustedes y yo, cada persona que ha nacido de nuevo, que conoce a Cristo, somos la única esperanza que ellos tienen. La única. Es más, Dios no planeó que fuera otra, sino nosotros. ¿Sí? Es la única esperanza que este mundo tiene, pero nuestra incredulidad puede afectar este proyecto. ¿Saben cuándo? Cuando ustedes y yo dejamos de alimentarnos de las cosas que Dios planeó que nos alimentáramos. Y el plan, y dejar de vivir en este plan que Dios diseñó para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando hacemos esto? Empezamos a llenarnos de otras cosas, empezamos a buscar otras cosas. Y lamentablemente, cuando este grupo que está oyendo a Jesús puso este ejemplo de la generación del desierto, lo único que confirmaron, escuchen,
Lo único que este grupo confirmó es que ellos eran exactamente igual que sus padres. Pensaban exactamente igual que sus padres. Ellos seguían pensando todavía generaciones después, en el futuro, seguían pensando igual que la generación del desierto, exactamente igual, llenos de incredulidad y necedad. Así es que Jesús tuvo que aclararles, y es lo que vamos a leer, que este pan del cielo nunca, en primer lugar, nunca lo dio Moisés. Moisés no lo dio, Moisés no fue el que lo trajo. Leamos el versículo 32, Roger, para ir intentando terminar. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. ¿Ven? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés nunca se levantó, si ustedes leen con detalle la historia, Moisés nunca se levantó una mañana y dijo, ahora sí voy a darles el pan del cielo. No, nunca fue Moisés. No pasó esto. Dios le dijo a Moisés, dile al pueblo que yo mañana los voy a alimentar. ¿Sí? Así es que una de las primeras aclaraciones, una de las enseñanzas es que esta vida o en esta vida, el único que provee todas las cosas, escuchen, el único que tiene como meta, digámoslo de esta forma, el único que tiene como meta ver a sus hijos satisfechos es Dios. Él es el único que tiene como meta esto. Él es el que tiene este plan de verlos a ustedes y a mí satisfechos. Así es que les confirmo que este proyecto del maná era un proyecto perfectamente planeado por Dios. ¿Sí? A ver, eran 2 millones de personas vagando por el desierto. Era un alimento que, tal como la Biblia lo indica, nutría y era fácilmente asimilable. ¿Existe la palabra asimilable? Sí. Era fácil de asimilar. A eso es a lo que me refiero. Ok, voy a explicarlo mejor. Ellos, al igual que ustedes y yo hoy, no entendían dónde se encontraban. Este pueblo no entendía por dónde estaba transitando. No era por una montaña, ni un lugar sombreado, estaban en el desierto. Así es que Dios tuvo que planear una dieta especial. Mientras ellos transitaban por este desierto y evitarles los graves peligros que implicaban el tránsito por este desierto o el viaje por este desierto. Cuando ustedes y yo caminamos de acuerdo, lo que intento decir es que cuando ustedes y yo vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, o en armonía con lo que Dios piensa, cuando ustedes y yo vivimos así, vamos a ir caminando por la vida, por este desierto, con este maravilloso libro o este alimento, todos los días. Este libro, Dios planeó que sus palabras nos nutrieran. Eso es lo que Dios planeó, que sus palabras nos nutrieran, que sus palabras aumentaran nuestra confianza o nuestra fe en Él. Que sus palabras nos alienten, nos consuelen y nos permitan ver, escuchen, la vida no como hoy está diseñada, sino como Él la planeó. Si ustedes dejan de alimentarse, si nos dejamos de alimentar de esto, veremos la vida como la vieron ellos en el desierto cuando Dios los despojó de todos estos milagros. Pero si ustedes se mantienen aquí, ustedes van a ver, van a vivir en este lugar maravilloso que Dios planeó para ellos. ¿Sí está claro? Nuestro tránsito, lo que intento decir es esto. Nuestro tránsito por esta vida o por este desierto requiere de una dieta especial. ¿Sí? Un alimento especial. La Biblia, cuando ustedes leen la Biblia se describe ella misma como el agua, como la leche, como el pan, como la miel, como la carne. ¿Sí? A eso se refiere Dios. Yo no sé qué piensen ustedes, pero la vida en Cristo es hermosa. Y voy a hablar por mí. Cada día se vuelve más hermosa. ¿Sí? Es más, voy a decir algo que parece una locura. Yo tengo ganas de seguirla viviendo.
quiero ser honesto, la verdad, tengo ganas de seguirla viviendo. De seguir viviendo la vida a pesar de la vida misma. ¿Sí? Ahora, por supuesto, alguno me podrá decir, Alex, pero es que es más hermoso estar con Él, estar en el cielo. Ah, sí, no hay duda. Pero, la verdad, quisiera seguirla viviendo y ver el final del proyecto. ¿Sí? En este momento, Cristo entonces les aclara que el que dio el alimento del cielo fue Dios y no Moisés. Pero lo que Él está intentando decirles, por si no se han dado cuenta, es que esta ilustración del maná no era más que una ilustración para presentarle a los hombres el verdadero pan del cielo, ese que está enfrente de ellos, hablando con ellos, ese único pan que sí puede darle vida al mundo. ¿Sí? Intento decir que había una enseñanza espiritual detrás de aquel relato natural, de aquel rocío, de aquel pan que descendía del cielo. Eso era lo que Dios intentaba decirles. Versículos 33 al 35, para terminar, les pido que me den 5 minutos más, por favor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahí está, ajá. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Exacto. Jamás. No olviden esas dos frases. El que a mí viene, el que en mí cree, el que de mí come. ¿Sí? No olviden esas frases porque son maravillosas. Esto es una verdad absoluta. Esto que acabamos de leer es una verdad absoluta. Lo que este pasaje quiso decir es que nunca, no hay una persona, no existe una persona creyente o incrédulo. Si es creyente y no está viviendo para Cristo, nunca verá su vida satisfecha o nunca verá su vida plena. Si no vive o no sirve a Dios de la forma correcta o vive de la forma correcta, nunca lo hará. ¿Sí? Y si no ha nacido de nuevo, si no ha vuelto a nacer, será una verdad absoluta. No estará satisfecho. Nunca vivirá ni conocerá la verdadera plenitud. Si se dan cuenta, Jesús empieza a ampliar un concepto. Era el concepto del pan, ahora habla del hambre y ahora introduce otro concepto o establece otro concepto que es el de la sed. ¿Sí? Es decir, necesitamos alimentar nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. Nutrir nuestra vida con todo lo que se encuentra aquí, con todo lo que Él tiene planeado para nosotros. ¿Sí? Así que termino con estas dos ideas. Primero, quiero invitarlos como creyentes a afirmarse en esto que ya les he dicho varias veces. Hay un proyecto, hay un trabajo, y es un trabajo que trasciende, es un trabajo para vida eterna. Es decir, Dios ha planeado que le sirvamos. Dios ha planeado un alimento que satisface. ¿Sí? Dios ha planeado que lo que ustedes hagan aquí en la tierra, viviendo para Él, escuchen, porque esto es demasiado y es muy emocionante. Dios ha planeado que lo que ustedes hagan en esta vida pueda continuar con ustedes por la eternidad. ¿A qué me refiero? A que Dios ha planeado que el proyecto que diseñó para ustedes, para mí, trascienda. ¿Sí? Que ustedes se lo puedan llevar a la eternidad o que ustedes se puedan topar con Él en la eternidad. Eso es lo que Dios ha planeado. Dios ha planeado multiplicar lo que está haciendo en el corazón de ustedes y en el mío, en otros. Ese es el proyecto, que multiplique lo poco o casi nada que es nuestra vida en la vida de otros. Es decir, que nos pueda usar. Eso es lo que Dios ha planeado. Y en segundo lugar, Dios ha planeado que nuestro tránsito por la vida sea satisfactorio. ¿Oyeron? Váyanse con estas dos cosas en el corazón.
Dios ha planeado satisfacer nuestra vida. Pero para que esto sea posible, escuchen, para que esto sea posible, para que ustedes y yo podamos disfrutar de esto que acabo de decirles, para que ustedes y yo podamos vivir en este mundo de la forma en la que Él planeó, enfrentando los desafíos y todos estos retos a diario, Dios ha provisto un plan, Dios ha provisto un proyecto que es extraordinario para que esto sea una realidad. ¿Saben cuál es? Habitar en nuestro corazón. Si Él no entra al corazón, este proyecto no se cumple. ¿Sí? Una vez dentro, una vez que Él está dentro, ahora sí, pone al alcance de nuestras manos este libro. Sus palabras. Empieza a nutrir nuestra vida. La podemos estudiar en una reunión como estas, podemos aprender, podemos profundizar, empezamos a disfrutar nuestra relación con Él, nuestro compañerismo con Él, y nuestra relación con Él empieza a crecer y a madurar. La próxima semana vamos a comprender, ahora sí vamos a entrar de lleno a este tema de que no es un asunto de ver, ¿sí? Es un asunto de creer. No es necesario ver para creer, porque la gente cuando vio el milagro, cuando las personas que los rodean a ustedes ven sus vidas, ven el milagro de la conversión, ven a una vida transformada, no creen. Todas las personas pueden decir y argumentar sobre sus vidas lo que quieran, pero no hay nada que puedan decir, no hay nada que puedan argumentar contra los milagros que Dios está operando en mi vida y en la de ustedes. No hay argumentos. ¿Oyeron? La confirmación de que Él está vivo, la confirmación de que Él es lo que dijo que era e hizo lo que dijo que iba a hacer, es que, ¿saben cuál? ¿Saben qué es la confirmación de eso? Es que sus vidas y la mía cambiaron. Cuando alguien ve a una persona transformada, cambiada por Jesús, está viendo la realidad de Dios en la vida de esa persona. ¿Sí? Repito esto otra vez. Cuando alguien ve el milagro operado por Dios en la vida de una persona, está viendo la realidad de Dios delante de sus ojos. Y el que la quiere ver, la ve. Pero el que no la quiere ver, no la va a ver. Y de esto es lo que vamos a hablar la otra semana, porque toda esta generación del desierto vio durante 40 años el maná descender del cielo, pero no creyeron. Así es que no es necesario ver para creer. Es necesario creer para después ver. ¿Sí? Bien, terminamos aquí entonces. Me extendí, perdón, pero quería terminar toda la idea completa. Bueno, vamos a dar gracias para terminar y puedan pasar a comerse algo. ¿Sí? Damos gracias. Roger, por favor, para terminar. Padre, gracias. Gracias por esta tarde. Gracias porque hoy tuvimos el privilegio de escuchar nuevamente tu voz. Sí. Porque tú que conoces nuestros corazones y sabes cuáles son nuestras necesidades, realmente hablaste al corazón. De verdad, gracias. Gracias por ser fiel y verdadero en nuestras vidas. Por favor, Dios, tome el control de cada uno de nosotros y guíanos siempre por tu camino. Gracias por esta tarde y esta enseñanza, Dios. Guárdanos el resto del día, de la noche, llévanos con bien a casa y permítanos agradecerte todo lo que has hecho hoy por nosotros. Sí, Dios.
Gracias de la Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahí arriba hay un quequito, querían celebrarle el cumpleaños a alguien.